Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bien, otro viernes más por aquí. Viernes, ya va avanzando el mes de mayo. Ya va avanzando el Ojo, año y cuando nos queramos dar cuenta, otra vez Navidades, otra sí, vez estamos con todo. los turrones dentro de nada, como quien dice. Qué bueno, ¿qué se te ha ocurrido para hoy? Cuéntame. Pues mira, una cosa que le pasa a mucha gente y yo creo que, bueno, es prácticamente de lo que venimos hablando los últimos episodios, Ujú. eh, de gente que tienes conversaciones incluso con, entre comillas, clientes o leads o como lo quieras llamar, que muchas conversaciones, pero bueno, que luego al final no acaban en nada. Y entonces, bueno, la idea es pues que dejes de tener esas conversaciones eternas y empezar a mover gente hacia a que tomen una decisión. ¿Y dónde puedes ver o dónde se nos ocurre o más o menos lo que nos ocurre a nosotros, cómo puedes saber si realmente esa persona puede llegar a algo, cómo puedes hacer para, bueno, de alguna manera empujarle a que llegue algo contigo o descartarlo y dedicarte a otra cosa, porque tampoco puedes estar eternamente hablando con gente. Porque, bueno, al final es una forma de engañarte porque te hace pensar que vas bien, porque tienes conversaciones, piensas que hay interés, hay intercambio de, pues eso, preguntas, información. Sí, la gente contesta, pues te pone en contexto. Parece incluso que están cómodos hablando contigo. eh, y al final no pasa nada. Muchas veces no te los llevas a una reunión. Si hay una reunión, no toman una decisión. eh, o directamente o se queda ahí en nada, nunca sabes si, bueno, que no, al final no llegas a ningún sitio, ¿no? Ya, Entonces, bueno, eso es un poco la clave, ¿no? Que confundimos conversación con avance, porque hablar no significa avanzar, ¿no? pues sí. Eh, Puedes estar meses teniendo conversaciones que tú crees que en principio son interesantes, pero si al final detrás no estás generando negocio, pues Vale, bueno. por nada de nada, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pues sí. Sí, además que yo creo que podemos empezar a partir de ahí, ¿no? De que la mayoría de las conversaciones no van a ningún lado, ¿no? Al final, eh, yo creo que incluso la mayoría de las veces no avanzan porque no hay nadie que las dirija, ¿no? Pues es como, pues yo qué sé, como si te encuentras con un vecino, ¿no? Que preguntas, respondes, comentas cuatro cosas y ya, ¿no? Pero sin ningún tipo de dirección. Y claro, el problema que tenemos cuando no se tiene dirección es que al final empiezas a hablar, pues, como el que habla del tiempo, ¿no? Que no vale para nada. O sea, no hay ningún tipo de utilidad ni sirve absolutamente para nada. Es contraproducente, de hecho, porque estás perdiendo el tiempo. Claro. Y todo esto viene porque tenemos interiorizado, que al final es una mentira. Lo que nos ocurre muchas veces es que pensamos que por hacer muchas cosas somos más productivos. Y en este caso pensamos que si tenemos muchas conversaciones abiertas somos más productivos. Eh, Como te están respondiendo, tú le dices algo, te responden, pues tu cerebro está pensando, oye, que esto funciona, ¿no? Pero luego miras, al final, si lo llevas un poco apuntado, no te digo ya un CRM, pero bueno, una hoja de Excel o una libreta, lo que sea, y miras la realidad, resulta que tienes un montón de conversaciones, muy pocas reuniones, de esas reuniones todavía menos propuestas y de esas propuestas poquísimas ventas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues porque, pues eso, porque al final yo creo que es que no hay nada más que desgaste, o sea, no hay que más desgaste, pues eso, que el hablar mucho y no avanzar.
Pues sí. Estás cansado, al final los números no salen, no entiendes por qué las cosas no van como deberían de ir. Y es lo que tú decías, el tema de la dirección. No estás llevando la conversación a ningún sitio concreto. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no nos estamos dando cuenta? Bueno, pues esto te puede estar pasando en este mismo momento, pues puede ser un motivo que tengas un montón de conversaciones abiertas por ahí desde hace un montón de semanas, que hables con gente que parece que esté interesada, pero que realmente nunca termina por decidir nada, ¿no? Y otra también pues puede ser que estés respondiendo a muchos mensajes o mandando muchos mensajes, ¿no? O emails o haciendo llamadas, pero que no estés generando ninguna reunión. Otro síntoma claro también es que cuando termines una conversación, una sesión, termines pensando, bueno, de aquí a unos días seguro que ya me dirá algo, ¿no? Y eso lo único que significa es que realmente has perdido todo el control, porque estás dependiendo del otro, de que el otro ya te diga algo, ¿vale? Y ahí es donde termina acabando la conversación. Otro error también muy gordo que suele suceder es que hay personas por las que les da miedo dirigir una conversación porque puede parecer que seas algo, bueno, no sé, intrusivo o agresivo, que parezca que estás yendo demasiado rápido, ¿no? Que tengas miedo a proponer cosas concretas, ¿no? Y al final, pues eso, pues lo que hemos dicho antes, pues te quedas ahí en una conversación eterna e insulsa hablando del tiempo que no va a llevar a tomar a nadie ninguna decisión. Sí, porque tú estás pensando en eso precisamente, en que no tienes en que por ser agresivo, por moverte, por tal, y lo que no pensamos es que la gente está a mil cosas. Y entonces, si tú le dejas la pelota en el tejado de la otra persona, pues al final puede ser incluso que esté interesado en lo que tú hagas, me da igual que sea un producto, que sea un servicio, pero directamente se le ha olvidado. Se le ha olvidado porque está a mil cosas. Y luego a lo mejor dentro de un tiempo pues vuelve, pero ya pues no sabe ni quién eras, ni dónde encontrarte, ni nada, ¿no? Entonces, claro, la gente, aunque no lo diga, necesita que tú le metas una dirección. La gente no toma decisiones sola. La gente muchas veces cuando contacta contigo o tú contactas con ellos y realmente ves que hay un interés, tiene que tener claras las cosas. Necesita, pues eso, que le digas un poco, pues, hacia dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Porque si no, lo contrario es lo que hemos dicho, que la conversación se diluye. Claro. Y si la conversación se diluye, pierdes la oportunidad, ¿no? Entonces, ¿qué tres pasos tendríamos que dar para mover una conversación un paso más y moverla hacia que tomen una decisión, ¿no? Que realmente es donde se cambia todo, ¿no? Y lo que hemos dicho, no se trata de que presiones, se trata de que le muestres el camino, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué tres pasos? ¿Cómo lo movemos? Vale, pues lo primero sería detectar si realmente si realmente hay un problema, ¿no? No tenemos que intentar seguir las conversaciones por pura inercia. Hay que detectar rápido si hay algún problema en el que nosotros podemos entrar. O sea, si no vamos a solucionar nada, si no nos van a contratar, pues es estúpido seguir hablando. Pues puedes hacer preguntas tipo si eso les está afectando en ese momento, qué pasaría si todo continuara exactamente igual en 6 meses, por ejemplo. Si es algo prioritario para ellos solucionarlo ahora o simplemente están mirando opciones de aquí al futuro, ¿vale? Ahí ya estás separando, ¿no? A los que tienen una necesidad de los que están curioseando solo, ¿no? Y también hay que tener un poco de cuidado, claro, que si detectas que alguien tiene un problema, tampoco tienes que venirte arriba y cagarla. O sea, ahí no vas a necesitar hablar mucho más. Lo que vas a necesitar va a ser mejorar lo que estás hablando con esa persona.
Claro, porque efectivamente puede ser que la persona, lo que tú dices, que tenga el problema, pero que tampoco sea una prioridad para ellos. Claro. Bueno, están ahí, están tanteando, pero sin más, ¿no? Vale. Y luego el siguiente paso, y es un error que cometemos, es que no tienes que dar explicaciones demasiado pronto, ¿no? Tienes a una persona que muestra interés y empiezas a explicarle todo. Y ya empiezas a hablar de ti y cómo trabajas y cómo funcionáis y qué hacéis. El resultado, que la conversación se alarga y se pierde toda tensión, ¿no? Porque lo que necesitas es al revés. Lo que necesitas más que hablar tú es escuchar. Claro. O sea, tienes que llevar la conversación hacia el descubrimiento, no un monólogo. Si le explicas cómo trabajas, los años que llevas, los clientes que tienes, la conversación se muere. Simplemente investiga, tantea, no sé, dile, pues, oye, que a lo mejor el problema no está donde pensáis. Y eso genera conversación, o sea, genera curiosidad. Eso mueve a la otra persona. Quiere saber más. Fundamental generar confianza. Porque al final tú puedes pensar que eres único y que haces las cosas de una manera única, que a lo mejor es así. Pero a priori, si la persona no te conoce, eres uno más de los otros 300 que están vendiendo el mismo producto o ofreciendo el mismo servicio. Entonces, vale, una vez que llegue aquí ya, pues eso, ya has empezado a generar esa curiosidad, empezar a mover, el tercer paso, ¿cuál sería? Bueno, pues habría que terminar la conversación con un siguiente paso claro y agendado, o sea, antes de que se enfríe la conversación. Y aquí es donde mucha gente pues la termina liando, ¿no? Porque están esperando, hablando, y cuando quieren ir al siguiente paso, pues ya la conversación ha perdido fuerza, ¿no? Es como cuando te conviertes en el mejor colega, ¿no? El pagafantas. Pues ahí es lo que recurre a mucha gente. Entonces, hay que hacer una transición natural y rápida, ¿no? Pues si estás con mensajes directos o con email, pues es coger y decir, oye, mira, ya que estamos hablando tanto, ¿por qué no mejor pasamos a una videollamada o una llamada telefónica que nos vamos a entender mejor y no tenemos que estar aquí escribiendo lo que podemos tratar en 15 minutos? Y ya está, ya hay una dirección clara y no estás presionando a nadie a reunirse contigo. Has abierto una conversación que quieres sacar fuera del punto en el que estás. Claro. Efectivamente, que ese es el problema, ¿no? El tener mucha actividad, el tener muchas conversaciones, el hablar con mucha gente, al final sí, puede ser que no avances nunca porque, por lo que decíamos, porque a lo mejor no estás generando confianza, porque no estás dirigiendo, porque no estás proponiendo, por supuesto porque no filtras, porque te puedes encontrar gente que, pues eso, o que no quieren resolver el problema que tienen, o directamente son coleccionistas de propuestas que lo único que quieren es que les mandes una propuesta para presentársela a tu jefe y sin saber realmente si eso va a llegar nunca a nada, ¿no? Claro. Al final, lo que tienes que cambiar es pues intentar detectar el problema, si hay un problema, si para ellos es importante ese problema. Por supuesto, no dar explicaciones ni rápido ni nada, o sea, ir simplemente en ese sentido, bueno, pues llevándotelos, sacándolos, como tú dices, a una llamada. Pero de lo que se trata es de tener menos conversaciones abiertas y tener muchas más reuniones. Claro. Bueno, porque realmente
las reuniones es donde puedes sacar el potencial, ¿no? ¿Cuáles son los errores más clásicos para matar una conversación sin darnos cuenta? Los errores más clásicos que suele haber, pues, a ver, son varios. Por ejemplo, el contestar a todo, ¿no? Te preguntan y tú respondes con un chorizo de texto impresionante, ¿no? Ahí ya no hay ningún tipo de conversación. Ahí lo que estás haciendo es ya dar una clase, prácticamente, ¿vale? Si le das toda la información demasiado pronto, pues el otro ya no tiene por qué seguir avanzando más, ya lo tiene todo. Ah. Así que ahí ya paramos, ¿vale? No puedes decir, venga, que te voy a explicar exactamente cómo hacemos todo el proceso. No, puedes comentar. Antes de entrar ahí, creo que hay una parte más importante que tenemos que entender. Y ahí estás manteniendo la tensión, ¿sabes? Claro, efectivamente. Luego el segundo error, bueno, otro de los errores es no proponer nunca nada, que es lo que hemos dicho. Hablar, preguntar, que te respondan o si te preguntan responder y esperar. Al final, nada, vas a seguir hablando, pero así puedes seguir hablando eternamente, ¿no? Bueno, cuando veas cierto interés o cierto por dónde va el sentido de la conversación, pues eso es lo que decíamos, llévatelos a una vídeo o una llamada de teléfono simplemente diciendo, pues eso, oye, hay un par de cosas que creo que os están frenando. ¿Qué os parece si lo vemos, no? ¿Qué otro error se te ocurre? Bueno, pues el confundirte, el pensar que la conversación ha sido todo un avance o todo un éxito, cuando en realidad no lo ha sido, ¿no? Acabar la conversación y seguir pensando que todo ha ido muy bien. Y puedes creer que es pensar que sí, pero ha cambiado algo, porque si sigues exactamente en el mismo punto, no ha ido tan bien. Si no has concretado un siguiente paso, no has avanzado nada. Sigues en el mismo punto estancado en el que estabas antes. No ha habido nada relevante. O sea, no ha habido ningún tipo de intercambio ni nada. De fechas, de agendas, de nada. O sea, todo sigue igual. Entonces, eso es un error muy gordo. Claro. Pero bueno, y errores como estos tres que os hemos contado, pues seguro habrá una lista interminable, ¿no? Pero bueno, porque tampoco nos podemos alargar mucho más, que vamos a proponer, si te parece, pues un ejercicio práctico, una cosa sencilla para que apliques lo que hemos dicho lo diré, no me va a salir de la estrategia, que hemos comentado, ¿no? Bueno, y para hacerlo en una semana y hacerlo rápido, ¿no? Coger tus últimas conversaciones, pero no todas, 5 conversaciones, 3 conversaciones. Mira cuáles llevan días sin avanzar, mira a ver dónde se han frenado, si simplemente es porque lo has dejado en el tejado de la otra persona y estás esperando contestación. Bueno, intenta reabrir la conversación poniéndole dirección, ¿no? No sé, tipo, oye, por lo que hablamos el otro día, pues creo que aquí hay algo que podíamos ver en 15 minutos y que os está afectando, yo creo que más de lo que parece, ¿no? Y te callas y no explicas nada. Y con eso vas a volver pues vas a tener tú el control de la conversación. Claro. Y luego, como solemos decir en esto siempre, ¿no? ¿Qué pasa si nos haces caso o qué pasa si no nos haces caso? Bueno, pues si nos haces un poquillo de caso, pues tendrá menos conversaciones absurdas y vacías, como digo yo, ¿no? Y empezará a tener, pues a lo mejor, reuniones que sean más útiles, con más claridad y con mejores decisiones. Ahora que si no lo haces, pues
vas a seguir teniendo, pues eso, abiertos conversaciones y chat eternos, ¿vale? Vas a seguir pensando que estás haciendo algo cuando realmente es mentira, no estás haciendo nada. Vas a acabar cansado y agotado y vas a seguir preguntándote una vez y otra vez por qué hablas tanto y vendes tan poco. Efectivamente. Bueno, y ya para concluir, simplemente quédate con esta frase: no necesitas tener más conversaciones, lo que necesitas es tener conversaciones que vayan hacia un sitio, que tengan movimiento. No se trata de hablar, sino se trata de, pues eso, de moverse. Porque al final las conversaciones que no avanzan, lo mires por donde lo mires, acaban muriendo. Y el problema es que muchas veces no te estás dando cuenta y el que está dejando que se mueran las conversaciones eres tú. Eres tú, concretamente, efectivamente. Pues ya está. Hasta aquí lo que queríamos comentar hoy. Hoy nos vemos la semana que viene y nada, como decimos siempre, muchas gracias por estar ahí y compartirlo con todo el que podáis. Bueno, un abrazo muy grande. Venga, Chao. hasta luego. Hasta Chao. la próxima semana.